Celeste Mano era una joven australiana a punto de cumplir 24 años. Estaba estudiando, tenía un trabajo estable y después de mucho tiempo había comenzado una relación con una persona que la hacía feliz. Pero, aunque debería estar disfrutando de los mejores años de su vida, se encontraba envuelta en una situación de la que no podía escapar. Durante 1 año y medio, Celeste estaba siendo acosada por un sujeto con el que solo había interactuado unos segundos. Y a pesar de haber acudido a las autoridades para pedirles que la protegieran, estas decidieron ignorarla. En la madrugada del 16 de noviembre de 2020, tras ver una foto por redes sociales, el sujeto irrumpió en su casa con el único propósito de terminar con ella. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Celeste Mano nació el 22 de noviembre de 1996 en Melbourne, Australia. Era la primera hija del matrimonio de Aggie Di Mauro y Tony Mano, aunque tenía un hermano mayor por parte de su padre. A los 4 años, la familia volvió a agrandarse con la llegada de Alessandro, el más pequeño. Celeste era la niña de la casa, la que llenaba de alegría y diversión cada espacio. Incluso, en los momentos más duros lograba sacar una sonrisa a los demás. Cuando sus padres se separaron, Celeste se quedó a vivir con su mamá y su hermano Alessandro. Si bien la familia era lo más importante para ella y tenía buena relación con todos, ellos dos tenían una relación mucho más cercana. Celeste era conocida entre sus seres queridos por enfrentar los desafíos de la vida con una energía positiva. Rara vez se le veía enojada o frustrada y jamás se desquitaba con otros. Celeste creía que la mejor manera de alcanzar un objetivo o relacionarse con las personas era a través del respeto y la generosidad. Aunque la confianza que depositaba en los demás muchas veces hacía que otros se aprovecharan de ella, Celeste no estaba dispuesta a cambiar de principios. No era ingenuidad, sino su forma de ser. Era empática y una luchadora comprometida por la inclusión y el respeto por los más vulnerables. Esa vocación por comprender y cuidar de todos la llevó a estudiar criminología y psicología en la Universidad Real Instituto de Tecnología de Melbourne. Celeste realmente creía que desde su lugar podía hacer que el mundo fuera un lugar un poco más amable. Pero antes de lanzarse de lleno en su carrera, quiso adquirir algo de experiencia en otro rubro. Quería aprender a desenvolverse en un ámbito laboral, donde nada es idealizado, y amoldar su carácter a las nuevas circunstancias que le traería la adultez. En 2017, cuando tenía 21 años y estaba cursando el último año de la universidad, empezó a trabajar en un call center de la compañía Serco. Como muchos de sus compañeros, empezó desde abajo en un puesto menor, pero gracias a su esfuerzo y compromiso, fue escalando hasta alcanzar un cargo superior. En menos de 2 años como empleada de la empresa, fue nombrada líder de un equipo propio. Con más poder en sus manos, siguió implementando su estilo amable para hacer que las personas cumplieran con sus tareas. Lo que nunca pudo advertir fue que en medio de un acto de generosidad, característico de ella, comenzaría su peor pesadilla. Un día de junio de 2019, la empresa tomó la decisión de despedir a uno de sus empleados. Se trataba de Loai Saiko, un hombre de 35 años que llevaba poco más de 1 año trabajando en el call center. En ese periodo, su rendimiento había sido bajo y después de darle varias oportunidades, concluyeron que lo mejor sería desvincularlo. Aunque no pertenecía al equipo de Celeste, la joven sintió que como team leader sería un buen gesto acompañarlo a la salida, luego de recibir la noticia de su despido. Cuando llegaron a la puerta del edificio, Celeste extendió su mano y le deseó buena suerte, pero él no respondió a ese saludo, sino que la besó en la mejilla y se retiró del establecimiento. La osadía de Loai descolocó por completo a Celeste. Hasta ese momento, nunca habían interactuado ni compartido el mismo espacio de trabajo.
Aunque se sintió incómoda, prefirió dejarlo pasar y no comentarlo con nadie en la oficina porque después de todo, ya no lo volvería a ver. Sin embargo, ese suceso breve e incómodo quedó dando vueltas en su mente por el resto del día. Incluso al llegar a su casa se lo contó a Angie, su madre, quien se lo tomó con humor y comentó que probablemente el hombre llevaba tiempo sintiéndose atraído por ella. La risa de su madre hizo que Celeste se olvidara de aquel episodio y lo redujera a una anécdota incómoda, o al menos eso creyó por algunos días, porque una semana más tarde volvió a tener noticias de Luay. A pocos días de ser despedido, el hombre buscó a Celeste en redes sociales y le escribió un mensaje confesándole sus sentimientos. Esas palabras fueron tan inesperadas como inquietantes para Celeste. Jamás hubiese imaginado que Luay podía sentir algún tipo de atracción hacia ella, porque prácticamente no se conocían. Celeste se encontró en una encrucijada. No quería herir los sentimientos de Luay, pero a la vez tampoco deseaba que el hombre creara falsas expectativas con una relación que no iba a ocurrir. Decidió que lo mejor sería ignorar aquellas palabras y continuar con su vida como si nada hubiese pasado. Sin embargo, Luay no tomó su silencio como una señal para detenerse, sino como una vía libre para seguir escribiéndole. Los mensajes se volvieron cada vez más insistentes. Le enviaba poemas románticos y le confesaba su amor a diario, asegurándole que ya no podía ser un hombre funcional, capaz de sostener su trabajo, porque todos sus pensamientos estaban ocupados por ella. Celeste no entendía nada de lo que estaba pasando. La situación era completamente absurda. La única interacción que habían tenido había sido aquel saludo cordial el día de su despido, y ahora Luay se comportaba como si entre ellos existiera algún tipo de vínculo. Además, le resultaba inapropiado que un hombre de 35 años intentara seducir a una joven de 23. Después de recibir esos mensajes por semanas, comprendió que ignorarlo no le estaba llevando a ninguna parte y que debía hacer algo por detenerlo. Su madre, que ya había dejado de creer que se trataba de un enamoramiento inocente, le recomendó que le pidiera con firmeza que dejara de molestarla, y en un tono no tan considerado, pero ese no era el estilo de Celeste. Finalmente, la joven decidió responderle con la amabilidad que la caracterizaba. Le agradeció por sus palabras, pero le explicó que sus mensajes la estaban haciendo sentir incómoda y que no deseaba mantener ningún tipo de contacto con él. Lejos de respetar su pedido, Luay hizo todo lo contrario. No solo le siguió escribiendo, sino que comenzó a hacerlo cada vez con más frecuencia, y el contenido de los mensajes dejó de ser romántico. Luay comenzó a mostrar sus verdaderas intenciones con escritos algunas veces íntimos, en otras ocasiones mostrándose enojado. Celeste supo que ponerle fin a la situación a través de la palabra no tendría sentido, así que decidió que lo mejor sería bloquearlo. Pero por supuesto, Luay encontraba cualquier oportunidad para seguir adelante con su insistencia. Cada vez que Celeste lo bloqueaba, él creaba un perfil nuevo. Todo parecía indicar que Celeste ya no tenía escapatoria. Luay estaba en todas partes, y esto se sintió así cuando dejó de ser una presencia virtual para pasar a ser una amenaza real. La situación se tornó insostenible el día que el hombre comenzó a seguirla en su vida diaria. Por las tardes, estacionaba su auto enfrente del edificio donde ella trabajaba y esperaba que saliera solo para verla de lejos. Aggie no pudo ocultar más su intranquilidad. Luay no sentía amor por Celeste, sino obsesión, y en ese afán por poseerla, no hacía más que acosarla y hostigarla. Preocupada por la seguridad de su hija, Aggie decidió que era momento de intervenir. Por meses había dejado que su hija manejara la situación a su modo, pero era evidente que no estaba funcionando. Luay llevaba 6 meses acosando a Celeste, y antes de que el peligro pasara a mayores debían actuar. Aggie le dijo a Celeste que era momento de realizar una denuncia ante la policía. Aunque en un principio se rehusó a la idea de darle más importancia, Celeste terminó aceptando. En diciembre de 2019, la joven y su madre se acercaron a la estación policial de Mernda, en las afueras de Melbourne, para reportar el acoso que la joven estaba sufriendo desde hacía meses, y así recibir la ayuda y asesoramiento que estaba necesitando. Sin embargo,
La experiencia que tuvieron fue completamente frustrante. Los agentes que las atendieron minimizaron el problema aconsejando que simplemente lo ignorara y lo bloqueara de todas sus cuentas. Celeste les comentó que ya lo había hecho en reiteradas oportunidades, pero nada lo detenía. Para su sorpresa, los oficiales les dijeron que esa era la naturaleza de las redes sociales y que si no podía tolerarlo, la mejor opción sería dejar de utilizarlas. Como remate a tantas recomendaciones absurdas, les dijeron que el hombre no había cometido ningún delito y que no había nada que ellos pudieran hacer. Celeste y su madre se fueron del lugar más confundidas y desprotegidas de lo que habían llegado. La policía no solo no las había ayudado, sino que pasó por alto que el acoso cibernético sí es considerado delito en Australia. Celeste había intentado todo lo que tenía a su alcance para que Loay dejara de molestarla. Había moldado todas sus actividades a su seguridad. En la empresa en la que trabajaba, sus compañeros se turnaban para acompañarla hasta el auto cada vez que salía, buscando que no fuera abordada por Loay. A pesar de que no se lo demostraba a los demás, porque mantenía una actitud optimista, Celeste sentía que su vida ya no le pertenecía, que estaba condicionada a vivir con miedo. No estaba segura de alguna vez volver a sentirse libre. Pero estaba equivocada. En medio de la pesadilla que estaba atravesando, encontró un poco de alivio. En el mismo trabajo donde todo había comenzado, conoció a Chris, un joven con el que comenzó una amistad que fue creciendo lentamente. Al principio, Celeste se mantuvo precavida porque no quería involucrarse en una relación mientras lidiaba con el acoso de Loay, pero con el tiempo, no pudo negar los sentimientos que tenía hacia Chris. Ambos estaban enamorados y dispuestos a enfrentar lo que fuera con tal de estar juntos. Comenzaron una relación y por primera vez en mucho tiempo, Celeste sintió que podía volver a estar segura. Aunque su preocupación por el acoso de Loay pasó a segundo plano, el hombre seguía estando presente en su vida. Finalmente, en julio de 2020, Celeste y su madre decidieron volver a intentar detener la insistencia de Loay, acudiendo a las autoridades. Afortunadamente, esa vez coincidieron con un oficial que se tomó el caso con la seriedad que merecía. Les explicó que podían solicitar una orden de intervención y las guió en el proceso. El 3 de julio, el Tribunal de Heidelberg les concedió una orden de restricción que prohibía a Loay contactar a Celeste por cualquier tipo de medio. Aquella medida parecía haber funcionado. Después de un año de padecimiento, Celeste volvió a tomar las riendas de su vida y Loay no volvió a contactarla, o al menos eso parecía. El 15 de agosto, Celeste recibió un mensaje de una cuenta desconocida que contenía un enlace a un documento de Google. Estaba convencida de que se trataba de otra jugada de Loay, pero no se atrevió a dar clic en el enlace sin la presencia de las autoridades. Temía que fuera un virus o algún contenido amenazante de parte de su acosador. Cuando terminó la jornada laboral, se dirigió a la estación policial y, acompañada por varios oficiales, abrió el archivo. Era una carta de 3 hojas y media que Loay le había escrito. En ella, le suplicaba que retirara la orden de restricción, porque esa medida le estaba arruinando la vida, que por su culpa no conseguía trabajo y que no podía cuidar a su madre enferma si terminaba en prisión. Aquella carta fue un incumplimiento explícito de la orden judicial y las autoridades estaban al tanto de ello, pero aún así, decidieron no actuar. Celeste volvió a sentirse desprotegida y Loay continuó con su vida, acosándola a cada instante como si nada. Nadie hizo nada por evitar la tragedia que ocurriría poco tiempo después. Celeste llevaba más de un año siendo hostigada por Loay Psycho. Había intentado de todo para detener esa situación, pero todo parecía en vano. La joven tuvo que continuar con sus obligaciones fingiendo que el miedo no la afectaba. Una de las pocas vías de escape que encontraba ante tanta angustia era su relación con Chris, una relación que había crecido rápidamente, pero que encontraría su final en pocos meses. En la tarde del 15 de noviembre de 2020, Celeste tuvo una cita con su novio. Durante esa salida se tomaron una fotografía juntos, donde se les veía felices de estar compartiendo ese momento. Aquella imagen sencilla de los dos
hizo que Celeste se olvidara por un momento de todo lo que estaba atravesando. Quería mostrar a sus amigos lo feliz que estaba en su relación, subiendo la fotografía a sus redes sociales. Aunque al principio dudó, terminó publicándola, pero ese gesto inocente acabó convirtiéndose en el detonante de la tragedia. Esa noche, después de pasar casi toda la tarde con su novio, Celeste se fue a dormir con la mente en paz y agradecida del día que había tenido, ajena a lo que estaba por pasar. En otra parte de la ciudad, Loay estaba enfurecido. Había visto la publicación de Celeste con su novio y esa foto donde la joven se veía plenamente feliz con otro hombre y viviendo una vida de la que él no era parte, lo hizo perder la cabeza. Pocos minutos antes de las 4 de la madrugada del 16 de noviembre, Loay condujo hasta Merda, el suburbio de Melbourne, donde estaba la casa de Celeste. En sus manos llevaba un martillo y un cuchillo de cocina. Tras asegurarse de que nadie lo viera, saltó la cerca que separaba la vivienda de la calle, caminó por el patio trasero y cuando estuvo ante la ventana de la habitación de Celeste, rompió el vidrio con el martillo. Casi sin darle tiempo a despertar, se abalanzó sobre la joven y con la mano que empuñaba el cuchillo, la hirió una y otra vez. El estallido del vidrio había sido tan agudo que Aggie, la madre de Celeste, se despertó sobresaltada. Durante unos segundos se preguntó si el sonido había sido real o parte de una pesadilla, pero un mal presentimiento la impulsó a levantarse de inmediato y correr hacia la habitación de Celeste. Atravesó el pasillo gritando el nombre de su hija. Cuando llegó, se encontró con una escena aterradora. La habitación estaba cubierta de miles de pedazos de vidrio y manchas de sangre. En medio de ese caos, notó que Celeste estaba gravemente herida y sin reacción. En medio del shock, Aggie intentó reanimar a su hija practicándole reanimación cardiopulmonar, mientras Alessandro, el hermano menor de la víctima, quien también se había despertado por los ruidos, llamaba a los servicios de emergencias. Los paramédicos llegaron pocos minutos después. Al ingresar a la casa, se encontraron con una madre desesperada, pidiéndole a su hija que no la dejara y luchara por mantenerse con vida. Pero en cuanto pusieron un pie en la habitación, los paramédicos se dieron cuenta de que no estaban ante un accidente doméstico, sino que se trataba de un ataque. En el suelo había un cuchillo, y ya no había nada que se pudiera hacer para salvar a Celeste. La joven había perdido mucha sangre y no estaba respirando. Le ordenaron a Aggie que se apartara. Allí había ocurrido un asesinato y debían preservar el lugar para que las autoridades realizaran las inspecciones correspondientes. Recién en ese momento, Aggie comprendió lo que estaba pasando. Ella sabía quién le había arrebatado la vida a su hija, y aunque no podía afirmarlo con certeza, porque él ya había huido cuando entró en la habitación, no había dudas de que Loay Saiko era el asesino. Sin embargo, Loay se adelantó a la inminente persecución de las autoridades. En lugar de esconderse, fue directo a entregarse. A las 3:57 de la madrugada, apenas minutos después del asesinato, Loay se presentó ante los oficiales. Estaba alterado y no paraba de pedirles que le dispararan por lo que había hecho. Las autoridades lo mantuvieron bajo custodia, mientras en la casa de Celeste se llevaban a cabo las primeras tareas de la investigación. Una vez acordonado el lugar de los hechos, además del cuchillo, la policía también encontró el martillo que había utilizado el asesino para romper la ventana. Siguiendo las cámaras de seguridad de la cuadra, vieron a Loay conduciendo su auto por la zona. Gracias a esas imágenes, descubrieron que al hombre solo le habían bastado 2 minutos y 39 segundos para cometer el aberrante crimen. Además, en el trayecto entre la casa y la estación de policía, los investigadores hallaron un teléfono celular del que Loay se había deshecho, probablemente en un intento por eliminar pruebas. Horas más tarde, la necropsia reveló que en total Celeste había recibido 23 puñaladas, siendo una herida profunda en el corazón la que provocó su deceso. Cuando los investigadores le pidieron a Loay que explicara por qué había asesinado a Celeste, recurrió a un discurso confuso que formaba parte de una estrategia aún más absurda. Loay quería demostrar que no estaba en sus cabales en el momento en que cometió el crimen.
En su declaración, aseguró que desde hacía tiempo escuchaba voces en su cabeza. Era una voz femenina, a la que él llamaba Isha. Aparentemente meses atrás, Isha le había dicho que se había convertido en un criminal y que debía actuar como tal. Esa noche, Isha le habría dado la orden de ir a la casa de Celeste y terminar con su vida, y él solo se limitó a seguir sus instrucciones. Tras su declaración preliminar, Loay fue sometido a varias pruebas psiquiátricas. Los profesionales que lo evaluaron escucharon cómo repetía el mismo relato una y otra vez, pero no se dejaron convencer. Si bien fue diagnosticado con un trastorno de personalidad, trastorno depresivo y trastorno dismórfico corporal, Loay era consciente de sus actos en todo momento, recordaba con detalles lo que había hecho y cómo lo había ejecutado. Esto no hacía más que poner en duda que se tratara de un brote psicótico espontáneo. Tenían razones para pensar que había sido un acto premeditado, y de hecho, esta sospecha fue confirmada por los peritos, cuando encontraron evidencias de que Loay había comprado el cuchillo meses antes y nunca lo había usado hasta el día en el que decidió quitarle la vida a Celeste. No había dudas de que Loay Saiko estaba mentalmente capacitado para afrontar el juicio y definir su condena. Mientras tanto, la familia de Celeste era arrollada por un dolor que jamás imaginaron sentir. En lugar de estar celebrando el cumpleaños de Celeste, la estaban sepultando. El asesinato de la chica causó una gran conmoción en la sociedad australiana, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la negligencia y la falta de acción por parte del sistema, que condujeron a ese trágico final, exponiendo a su familia a atravesar la dolorosa pérdida de la joven. En los años siguientes al crimen, la expectativa en torno al juicio contra Loay Saiko fue creciendo. Al igual que los Mano, miles de personas estaban esperando con ansias que el asesino pagara por sus actos. Entre 2021 y 2024, mientras la familia exigía justicia, Saiko intentaba por todos los medios evitar una condena definitiva. En esos años fue sometido a numerosas evaluaciones psiquiátricas para determinar si había actuado de forma consciente o no. En su caso, no se trataba de determinar su culpabilidad, porque él mismo había confesado, sino que se debía dictar una sentencia aparentemente justa. Loay insistió en cada ocasión, con la presencia de Isha, la voz en su cabeza que lo convenció de cometer el crimen, pero, para esa instancia del caso, 3 psiquiatras habían confirmado que el acusado tenía plena conciencia de sus actos y que entendía la diferencia entre el bien y el mal. La posibilidad de plantear una estrategia por incapacidad mental se derrumbó para Loay. Al haber admitido su culpabilidad, no se llevaría a cabo un juicio tradicional con un jurado popular, sino que se realizaría una audiencia frente a un juez que establecería su sentencia. En primer lugar, se había fijado el inicio de la audiencia para mayo de 2023, pero pocos días antes, Loay declaró que su abogado lo había presionado para declararse culpable. Como consecuencia del desacuerdo, decidió despedirlo y asumir su propia representación. Siendo su propio abogado, quiso cambiar su declaración y debatir públicamente los informes forenses, ya que no los consideraba certeros. Sin embargo, lo único que logró fue demorar la audiencia. Luego de varias idas y vueltas, fue convencido de mantener su declaración de culpabilidad y contratar a un nuevo abogado. Finalmente, la audiencia a cargo de la jueza Jane Dixon tuvo lugar el 29 de enero de 2024 en la Corte Suprema de Melbourne. En su defensa, Loay Saiko aseguró que él no había apuñalado a Celeste 23 veces, como indicaba el examen forense. Según su declaración, solo la había herido 2 veces, y los otros cortes eran consecuencia del vidrio roto durante el ingreso. Lo peor fue que para demostrar que su argumento era válido, les pidió a los peritos forenses que indicaran uno a uno cómo habían sido producidos los cortes, señalando las fotos que se le habían presentado como evidencia. La familia de la víctima no soportó el desagradable momento que estaba presenciando y decidieron abandonar el recinto. Era evidente que Loay no sentía el más mínimo arrepentimiento por lo que había hecho. Pero la humillación no terminó ahí. Alessandro y Aggie también habían preparado sus declaraciones para leerlas ante la jueza. Lo que no sabían era
que tendrían que entregar los escritos al tribunal para que fuesen revisados y que se los regresarían 30 minutos antes del inicio de la audiencia. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que estaban siendo censurados por la corte. Las 12 páginas que Aggie había escrito se redujeron a 6, luego de que la mayoría de sus palabras fueran tachadas porque expresaban demasiada emoción y no podían dirigirse directamente al acusado. De todos modos, Aggie decidió leer la versión reducida de su declaración, pero Alessandro no pudo ir contra su voluntad. Comenzó a leer el texto original que había escrito, con las palabras que realmente quería decir, pero fue interrumpido por la jueza, por no respetar las indicaciones que se le habían dado. Afortunadamente, la familia Mano tenía de su lado todas las evidencias necesarias y contaban con el testimonio de profesionales para que la condena de Loaysaiko fuera concretada. Varios psiquiatras afirmaron que el acusado representaba un peligro real para la sociedad. Explicaron que no solo era consciente de sus actos, sino que había planificado el asesinato con antelación. El grado de su obsesión lo había llevado a espiar a Celeste, investigar en internet cuál era su domicilio, rastrear su habitación y comprar un cuchillo para usarlo en el momento oportuno. El crimen no había sido un acto de impulsividad, sino que llevaba 18 meses siendo anunciado. Desde la fiscalía se solicitó que Loaysaiko fuera condenado a prisión perpetua, no solo por la magnitud del crimen, sino también por la falta de arrepentimiento y el peligro que representaba para la sociedad. Desde la defensa, en cambio, insistieron en que el estado mental del acusado era un factor condicionante en un intento por reducir su condena. Finalmente, la jueza Jane Dixon sentenció a Loay a 36 años de prisión, con posibilidad de solicitar libertad condicional al cumplir los 30 años de condena. La sala quedó en silencio. No era lo que la familia esperaba. Aggie no pudo ocultar la indignación que sintió en ese momento. Ante los medios que venían siguiendo el caso, dijo que no podía entender cómo el tribunal había tenido compasión con un asesino que no tuvo compasión alguna con su hija. A partir de ese momento, comenzó una nueva batalla para la familia. Tenían que hacer todo lo posible para apelar esa decisión. Miles de personas en todo el país se sumaron a movilizaciones y campañas online para pedir que la fiscalía apelara el fallo. Reclamaban que 36 años no eran suficientes por un crimen que se podría haber evitado y que podría repetirse en cuanto el asesino saliera en libertad. Pero el sistema volvió a fallarles. Aunque el apoyo fue masivo, desde la fiscalía anunciaron que no apelarían la sentencia porque la consideraban suficiente. Celeste hizo todo lo que tenía que hacer para detener el acoso que estuvo recibiendo durante 1 año y medio, pero el día de su asesinato quedó en evidencia que cuando el sistema falla, nada es suficiente. Su asesinato dejó al descubierto las fallas en el sistema de protección judicial de Australia, pero su madre se negó a resignarse y continuó negándose a quedarse en silencio y de brazos cruzados. Desde que la vida de su hija fue arrebatada, Aggie se convirtió en una activista incansable, impulsada por el dolor, pero también por la indignación. Determinó que el fallecimiento de Celeste no iba a ser en vano. Ella sería la abanderada de una lucha necesaria. Aggie se dedicó a combatir el problema de raíz. Según expresó, las leyes de Australia protegen más a los victimarios que a las víctimas, y alguien debía hacer algo por cambiar esa realidad. Con ese objetivo en mente, comenzó a dar entrevistas, a reunirse con legisladores, a movilizarse y hablar en cada espacio donde se le diera voz, para que otras familias no pasaran por lo que ella estaba atravesando. Entre tantas propuestas que impulsó, una de las más destacadas fue el uso de tobilleras electrónicas para personas denunciadas por acoso. Si esta medida hubiese sido implementada mucho antes, el 16 de noviembre de 2020, la policía habría recibido una alerta al detectar que Loay se estaba acercando a la casa de Celeste y tal vez su hija aún estaría viva. Su partida cambió radicalmente la dinámica de la familia Mano. Las celebraciones dejaron de ser alegres, el futuro dejó de tener sentido y la culpa pasó a ser un sentimiento recurrente. Aggie y Alessandro nunca dejaron de sentirse responsables por no haber podido proteger a Celeste, cuando lo cierto es que hicieron todo lo que tuvieron a su alcance.
Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.